para el estudio del dolor, IASP por sus siglas en inglés, define el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal lesión. Se considera desagradable al conjunto de sentimientos entre los que se encuentran sufrimiento, ansiedad, depresión y desesperación. Esta definición enfatiza en que el dolor es una experiencia compleja que incluye múltiples dimensiones. Es importante tener en cuenta que el dolor es en principio un mecanismo de defensa cuya función es detectar y localizar los procesos que dañan las estructuras corporales, pero es también un fenómeno subjetivo que puede estar o no vinculado a una lesión o patología orgánica. En tal sentido, se distinguen tres tipos de dolor de acuerdo con la evolución del mismo. El dolor fisiológico es el producido por la estimulación breve de los nociceptores de la piel u otros tejidos en ausencia de daño tisular. Luego tenemos el dolor agudo, es el producido por un daño tisular importante y su duración depende del tiempo que puedan tardar los tejidos en sanar. Factores psicológicos tienen una importante influencia en la manera en que se experimenta este tipo de dolor, que pueden desencadenar una serie de acontecimientos que lo perpetúan y favorecer su evolución a el dolor crónico, siendo este consecuencia de la estimulación constante de los nociceptores en las zonas en las que se ha producido un daño tisular y por lo tanto tiene grandes efectos psicológicos sobre el paciente. Ahora bien, según su mecanismo fisiológico, el dolor se divide en nociceptivo, que es el generado a partir de estímulos dañinos transmitidos por nociceptores desde la zona de recepción. Este puede ser un dolor de origen óseo, muscular, visceral o también dérmico. Y dolor neuropático, que es el propio del sistema nervioso central en zonas cerebrales específicas o del sistema nervioso periférico en los nervios. Aunque el dolor neuropático se genere como resultado de cambios que ocurren en la transmisión normal del impulso doloroso, los nociceptores son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares en los ganglios de las raíces posteriores y terminan en las capas superficiales del asta posterior de la médula espinal. La médula espinal es el mayor punto de reflejos y vía de conducción entre el cuerpo y el cerebro. Esta estructura cilíndrica, ligeramente aplanada por la parte posterior y la anterior, está protegida por las vértebras, sus ligamentos y músculos asociados, las membranas meningias y el líquido cefalorraquídeo. En los adultos, la médula espinal mide entre 40 y 45 centímetros de longitud y se extiende desde el agujero occipital, donde se continúa con el bulbo hasta la región lumbar. La médula espinal se amplía en dos zonas en relación con la inervación de los miembros. El ensanchamiento cervical se agranda a través de los segmentos C4 y T1 de la médula espinal y la mayor parte de las ramas anteriores de los nervios espinales que surgen de esta forman el plexo nervioso braquial que inervan los miembros superiores. El ensanchamiento lumbosacro se extiende desde los segmentos T11 al S1 de la médula espinal, dando origen a las raíces de los plexos lumbar y sacro, que inervan los miembros inferiores. La médula está compuesta por una sustancia gris formada por cuerpos neuronales y por la sustancia blanca formada por fibras mielinizadas ascendentes y descendentes.
Las fibras ascendentes constituyen los haces sensitivos y conducen los impulsos que reciben de la piel, los músculos, las vísceras, los sentidos y las articulaciones a las distintas zonas cerebrales. Las fibras descendentes constituyen los haces eferentes motores y conducen los impulsos que provienen de los centros superiores del encéfalo a otros que radican en la médula o bien a los músculos y las glándulas. En secciones transversales de la médula espinal, la sustancia gris aparece como un área en forma de H o de X, rodeada por una matriz de sustancia blanca. Los puntos de apoyo o prolongaciones de la H son llamadas astas. Es así que existen astas derechas e izquierdas, anteriores o ventrales y posteriores o dorsales. Las astas dorsales contienen neuronas sensitivas que reciben a las fibras de los aferentes primarios o fibras sensoriales, tanto somáticas como del sistema nervioso autónomo. Las astas ventrales poseen neuronas motoras cuyos axones terminan en músculos del sistema somático. El asta dorsal de la médula espinal juega un rol crítico en la organización de las respuestas a los estímulos sensoriales, ya que contiene las neuronas que integran y transmiten la información somatosensorial que entra a la médula espinal desde las neuronas sensoriales en la periferia a los objetivos centrales. La información sensorial nociceptiva que ingresa al asta dorsal medular a través de fibras aferentes primarias establece conexiones sinápticas con tres tipos de neuronas: las de proyección supraespinal, cuyo blanco es el tálamo y la formación reticular; las neuronas propioespinales, que proyectan a otros segmentos de la médula espinal; y las interneuronas medulares, localizadas en el mismo segmento. Todas ellas poseen características excitatorias o inhibitorias e integran en las diferentes láminas del asta dorsal circuitos donde sus propiedades celulares concurren con las vías moduladoras supraespinales descendentes y o las vías propioespinales, ejerciendo una potente modulación, ya sea excitatoria o inhibitoria, de la experiencia nociceptiva. Es en la médula espinal en donde se llevan a cabo las primeras acciones de modulación sobre la información aferente. Para entender estos procesos modulatorios, debemos conocer un poco acerca de la citoarquitectura de las neuronas que constituyen esta área de la sustancia gris medular. Los estudios morfológicos e histológicos que sentaron las bases de la organización celular en el sistema nervioso los realizó Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi entre 1900 y 1909, con la identificación morfológica de las neuronas de la médula espinal y su agrupación en diferentes núcleos de la sustancia gris. 43 años después, Broad-Rexed publicó su estudio de las neuronas de la sustancia gris de la médula espinal, en el que describe la estructura laminar conformada con células similares intralaminares, pero diferentes interlaminares, dispuestas de manera longitudinal al eje de la médula. El asta dorsal está compuesta por las láminas 1 a 6, siendo la estructura más evidente la lámina 2, conocida como la sustancia gelatinosa de Rolando. Situándose detrás de esta y a modo de capuchón, la lámina 1, también conocida como núcleo marginal o capa zonal de Waldeyer. Ambas reciben estimulación nociceptiva. No obstante, se denomina lámina marginal a las láminas 1, 2, 3 y 4, las cuales reciben información esteroceptiva, es decir, de dolor, temperatura, tacto y presión. Las láminas 3 a 6 están dispuestas por dentro de la sustancia gelatinosa, una a continuación de la otra.
Las láminas 3 y 4 se denominan núcleo propio del asta posterior y están conformadas por células que tienen dendritas complejas y que reciben estímulos de tipo propioceptivo y de tacto ligero. La base del asta posterior está formada por las láminas 6, 5 y 6. Estas reciben información propioceptiva de estructuras derivadas del mesodermo, huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, así como información relacionada con la posición, movimiento y equilibrio del cuerpo. Es importante destacar que la lámina 5 detecta estímulos mecánicos muy fuertes y que la lámina 6 es más evidente en engrosamientos medulares. La zona intermedia, con funciones principalmente vegetativas, está formada por las láminas 7 y 10. Es la zona que rodea el canal central. Esta se extiende desde la región del conducto espinal hasta el borde lateral de la sustancia gris. Posee conexiones con el cerebelo y con el mesencéfalo. El asta anterior está relacionada con las láminas 8 y 9 y conformada por células pequeñas que son tanto interneuronas como células de proyección, y en conjunto con la lámina 8 detecta estímulos musculares dolorosos y estímulos mecánicos inocuos. Además, la lámina 9 y una porción de la 7 están conformadas por motoneuronas cuyos axones inervan directamente a los músculos esqueléticos, lo cual está íntimamente relacionado con la actividad motora. La complejidad de la red neuronal ha hecho difícil su caracterización desde el punto de vista electrofisiológico, histológico y citológico. Por lo tanto, una aproximación para aclarar esta estructura sería la obtención de células pertenecientes a esta red y su caracterización citomorfológica. Ante esto, era necesario generar un protocolo exhaustivo para obtener células del asta dorsal en cantidad y calidad suficiente y la caracterización del tamaño y forma de estas células. Este estudio se realizó en el Laboratorio de Neurofisiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. Para ello, se utilizaron ratas adultas, machos, cepa Sprout Dogli, entre 350 y 400 gramos de peso, y siguiendo el protocolo de manejo y cuidado de animales de laboratorio, se procedió a anestesiar al animal con tiopental sódico vía intraperitoneal. Se constató que el animal llegase a nivel más profundo de anestesia. Esto se realizó mediante la ausencia, evaluando la ausencia de latigazo de cola corneal y de reflejos. Se le administró atropina diluida en solución fisiológica vía subcutánea para reducir las secreciones respiratorias, y se procedió a realizar la minectomía lumbar para exponer el engrosamiento medular y permitir un mayor acceso a la misma. Todo esto bajo condiciones de temperatura corporal controlada. Se obtuvo la sección medular y se congeló inmediatamente a menos 20 grados Celsius para realizar cortes entre 1 y 2 milímetros de espesor. Esto para obtener entre 5 y 6 punch de asta dorsal medular. Luego se realizó digestión enzimática con tripsina, solución balanceada de Hank y buffer EPES a 35 grados durante 45 minutos con agitación magnética, y transcurrido el tiempo de la digestión enzimática se le añadió a la suspensión suero fetal bovino para inactivar la tripsina, y se realizaron luego 2 lavados de la suspensión mediante centrifugación a 2500 revoluciones por minuto durante 15 minutos. El sedimento que se obtuvo se resuspendió en PBS y se realizó una dilución 1:10 en azul tripán al 1%. Se colocó una gota de la suspensión celular en la cámara de Neubauer para contaje y viabilidad celular. Posteriormente, se realizó un extendido de la suspensión celular en un portaobjeto para la visualización de las células y la captura de microfotografías. Estas se realizaron en 4 campos adyacentes.
lo que permitió una cobertura total para cada análisis morfométrico. Se calibró el software con una diapositiva de escala micrométrica verificada mediante glóbulos rojos humanos con diámetros normales. Las imágenes que se obtuvieron fueron convertidas a los tonos grises de 8 bytes para ser expresadas en unidades densitométricas y procesadas en un computador personal. Se empleó para esto el software Image Tool de versión 3.0 de dominio público para el procesamiento de imágenes, mientras que para el estadístico y la graficación se realizó mediante el programa de dominio público también PASS. Se muestra la laminectomía lumbar realizada. Con mucho cuidado debe retirarse toda la parte ósea que conforma la columna vertebral hasta exponer el engrosamiento medular. Luego de obtener la sección medular, se le administró al animal tiopental sódico y subcinilcolina vía intraperitoneal para la eutanasia. La sección obtenida de médula espinal se congeló a menos 20 grados Celsius para realizar cortes transversales entre 1 y 2 milímetros de espesor y obtener los punch del asta dorsal medular. Estos fueron los que se sometieron a digestión enzimática siguiendo el protocolo descrito anteriormente, para así obtener la suspensión celular. Este estudio se enfocó en el asta dorsal de la médula espinal por cuanto se trata del área sensitiva de procesamiento inicial de dolor y se realizó en ratas por ser el modelo experimental que convencionalmente se usa para extrapolar los resultados al ser humano. Esto debido a su similitud anatomofuncional. De igual manera, se restringe al animal de experimentación, ya que se refiere a la toma de muestra del asta dorsal de la médula espinal, lo que representa el sacrificio del animal, hecho imposible de realizar en los humanos. Se realizaron en total 6 experimentos, en los cuales se extrajo muestras de asta dorsal según lo programado. En la figura 1 se observa células extraídas del asta dorsal de la rata e incubadas con el colorante azul tripán, el cual es un colorante vital que se introduce en las células que presentan roturas en la membrana plasmática. Por lo tanto, este ensayo se basa en la exclusión de dicho colorante. Si las células se encuentran vivas, no permite el ingreso del mismo, mientras que las células que están lesionadas en su membrana o muertas, pues son permeables al colorante. Las células que toman entonces una coloración pueden ser reconocidas y fácilmente observadas al microscopio, como se aprecia en la figura 2. Es de hacer notar pues que las células obtenidas fueron predominantemente esferoides, como se muestra en la figura 1. Se realizaron en total 6 experimentos, en los cuales se extrajo muestras de asta dorsal según lo programado. En la figura 1 se observa células extraídas del asta dorsal de la rata e incubadas con el colorante azul tripán, el cual es un colorante vital que se introduce en las células que presentan roturas en la membrana plasmática. Por lo tanto, este ensayo se basa en la exclusión de dicho colorante. Si las células
se encuentran vivas no permite el ingreso del mismo, mientras que las células que están lesionadas en su membrana o muertas, pues son permeables al colorante. Las células que toman entonces una coloración pueden ser reconocidas y fácilmente observadas al microscopio, como se aprecia en la figura 2. Es de hacer notar pues que las células obtenidas fueron predominantemente esferoides, como se muestra en la figura 1. Se muestra la cuantificación de la viabilidad celular. El proceso de tripsinización planteado pues reveló ser bastante simple y de gran efectividad, como lo demuestra el más del 97% de viabilidad celular posterior a la tripsinización. En el gráfico se muestra una distribución bimodal del área celular, es decir, la población está constituida por dos grupos celulares diferentes basados en el tamaño del soma, siendo el de menos de 60 micras al cuadrado de área celular el más frecuente, seguido por el grupo con área celular promedio de 200 micras al cuadrado. Esta diferenciación corresponde a los tamaños para las células pertenecientes a las láminas superficiales 1 a 3, es decir, las células pequeñas, mientras que el grupo de mayor tamaño pues coincide con los valores reportados para las neuronas de proyección supraespinal localizadas en las láminas 4 y 5. En la figura 3, la imagen obtenida, la del lado izquierdo, es analizada mediante el procesamiento digital de imágenes, la del lado derecho. Se aprecian pues los diversos tamaños celulares expresados como área celular. La morfometría nos permite establecer normas que sirven para comprender los cambios fisiológicos o patológicos observados en estas estructuras. La histología y la citología dependen del reconocimiento de las formas, donde la apreciación visual directa resulta de suma utilidad. Sin embargo, cuando debe observarse la celularidad de un tejido o su intensidad de tinción, la observación directa carece de poder de discriminación. Entonces, es aquí cuando la citometría permite establecer características morfológicas de las células como el área, la redondez, el perímetro, entre otras, así como caracterizar diversos parámetros celulares.